Muy buenas tardes, doctora Ana. ¿Cómo está? Mi nombre es Ángel Ortiz, coordinador académico, y y también su audio. Buenas tardes. Ujú. Perfecto. Doctora, usted puede dar la presentación si desea. Ya. Sí, Eh, por supuesto. Más bien ya está activado la grabación y también, ¿no? Con todo respecto a las redes, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Vale. Ante todo, muy buenas tardes acá en Perú. Allá en España, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia internacional sobre sustracción internacional de menores, en la cual vamos a dar las gracias, la participación de la doctora, abogada, mediadora, coordinadora de parentalidad, Ana Criado Inchauspe, con quien tengo yo el agradecimiento y la admiración hacia ella. Ella ha sido mi docente en el máster de mediación y resolución de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid. Quiero comentarles un poco su reseña académica. Ella es experta en mediación, ámbitos de actuación y técnicas aplicadas en la resolución de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid, Convención de Excelencia, despacho propio de mediación en los siguientes ámbitos: familiar, familiar internacional, empresa familiar, civil, vecinal desde el 2015. Es vocal de mediación de ACIME, que es la Asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores, desde el 2012, colaboraciones periódicas con Reunity International Child Abduction Center en Reino Unido y con MIKK, International Mediation Center en Alemania. Docente en mediación familiar en el ámbito de la sustracción de menores en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Autónoma, Universidad de Alicante, Universidad Francisco de Vitoria, Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, Academia de Derecho Europeo, Escuela Diplomática de España. Presidenta y socia fundadora de la Asociación Madrileña de Mediadores desde el 2005 hasta el 2023 y de la Asociación Mediación Consciente desde el 2019. Autora de Mamá y Papá se separan, coordinadora del Anuario de Familia, editorial Tirant Leblanc. Muchísimas gracias, doctora Ana Criado. Para mí es un lujo tenerla y verla nuevamente aquí, bueno, acá ya en Perú. Así que le doy el anfitrionaje para que usted pueda iniciar con esta conferencia internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shirley. Para mí es un honor que CIADERCO haya contado conmigo esta tarde y la verdad es que estoy sorprendida por la cantidad de personas que hay aquí convocadas. Muchísimas gracias. Para mí es un honor hablar para vosotros. Permitidme que os tutee porque somos todos colegas. De alguna o de otra forma, sé que la gran mayoría sois conciliadores, hay mediadores, también hay abogados y abogadas, con lo cual, bueno, pues me siento como en mi casa. Y es un honor poder hablar con vosotros esta tarde y contaros un poco un proyecto que lo estuvimos abordando Shirley y yo cuando estuvo Shirley en España, formándose en la Complutense también, sobre la posibilidad de crear una red internacional de mediadores en el ámbito de la sustracción o en el ámbito de la mediación familiar internacional. El objetivo de esta tarde es un poco aproximarles a todos ustedes, a todo lo que es un poco, a grandes pinceladas, porque esto evidentemente no se puede hacer en una hora, a grandes pinceladas lo que es la sustracción y sobre todo transmitiros la necesidad de crear un grupo de profesionales internacionales especializados en este ámbito para que entre todos podamos ayudar a las familias que padecen este horror, que es una sustracción por parte
un progenitor de los niños, ¿no? Que tienen la pareja o el matrimonio en esos momentos, y sobre todo que entendamos el dolor tan absoluto por el que pasan, ¿no? Entonces voy a empezar esto a compartir con vosotros. Por favor, yo sé que al final va a haber un turno de preguntas, pero si hay algo que en el momento que les apetezca mucho comentar o hacerme una pregunta, estoy completamente abierta a que lo hagan. O sea, que no tengo ningún problema en parar la explicación y bueno, compartir o aclarar cualquier término que necesitáis esta tarde. Bueno, pues como ya he dicho, esto es una charla sobre sustracción internacional de menores y sobre todo una pequeña semilla para que vean, para que entre todos vayamos planteándonos la posibilidad de crear una cooperación internacional en torno a la mediación y sobre todo en este ámbito. Las características de una mediación en la sustracción internacional de menores son muy claros. Primero, tienen un marco legal específico, tiene una mediación específica, ya que tiene que contar con un mediador específico y es a la vez un proceso de mediación muy específico, y sobre todo lo que al final hay son víctimas tremendamente específicas. O sea, ningún niño, ninguna niña que haya pasado por una sustracción de uno de sus dos progenitores queda indemne en esta vida. No es verdad, esto no es así. Entonces, yo quiero también al final de esta exposición, a través de un vídeo, transmitir la voz de los que padecen esta lacra, ¿no? Que es que uno de los progenitores decida irse de un país donde está viviendo con su pareja y su familia, y de pronto se quiera ir a otro. Cuando digo que hay un marco específico, solamente voy a hablar, porque no tengo tiempo a hablar más, del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. El Convenio de La Haya, como muchos de ustedes ya saben, es un ámbito donde los países, es de derecho privado, donde los países que quieren suscriben los marcos legales que les interesa. Entonces, bueno, pues en este caso, en el año 80 se escribió, o sea, se redactó un convenio respecto a la sustracción, porque todos sabemos que el derecho internacional privado es realmente una locura. Someter un caso, un conflicto al derecho internacional privado es enfrentarse a un montón de legislaciones que muchas veces no confluyen o no coinciden, y entonces de ahí la necesidad de crear marcos legislativos internacionales donde los países se someten voluntariamente. Y en el caso de la sustracción de menores, tenemos la tremenda suerte que en el año 80 se publicó este convenio, donde están ya 121 países suscritos. Lamentablemente, los países que no están suscritos, pues si hay una sustracción entre un país y otro, pues a lo que tienen que someterse son a convenios bilaterales, si los hubiera en ese ámbito. ¿Cuál es el objetivo del convenio de La Haya? Pues es restituir inmediatamente a los menores retenidos, trasladados o retenidos de manera ilícita, menores de 16 años, porque a partir de los 16 años no se considera una sustracción, se considera que el menor vive donde quiere vivir, al estado en el que se encontraba el domicilio familiar donde ese niño vivía o esa niña vivía antes de la sustracción. Esto es muy importante decirlo, porque muchas veces las personas, las familias, se crean un lío que dicen, bueno, pues si el niño es español, yo soy española y el padre es español, ¿cómo es que no vuelve automáticamente a España? Pues no puede volver a España, porque si ustedes residen en Bélgica, en Perú, en Inglaterra o donde sea, el niño se queda allá donde tenía el domicilio familiar, ¿vale? Entonces, no es tanto la nacionalidad ni donde se hayan casado los padres, ni donde hayan nacido los menores. Al final es donde reside la familia. Ese es el domicilio que impera, ¿vale? Es donde los jueces se basan para ordenar una orden de retorno o no ordenarla, ¿vale? Entonces, el primer paso es decidir para el juez si este niño o esa niña tiene que volver al país donde estaban viviendo o no. Pero no me vale con que el niño es español y usted es española, y como está usted casado con un peruano, usted se viene a España automáticamente. Esto no vale absolutamente para nada. Bien. ¿Por qué se decide esto? Porque el convenio estima que
al final tiene que decidir el tribunal donde reside el menor, porque ya en ese lugar donde reside el menor, ese menor puede estar sometido a servicios sociales, está en un ámbito en un marco educativo específico, puede que tenga también controles médicos y demás. Entonces entienden que tiene que volver al lugar donde ese menor tenía su vida, donde iba a su colegio, donde le trataban profesionales específicos, y que esto no tiene nada que ver con la nacionalidad ni el menor ni los progenitores, ¿vale? Entienden que al final, si ustedes han estado viviendo 5 años donde fueran, al final donde tienen ustedes que seguir viviendo es en ese sitio, no vale llevarse al niño de ahí. Y si lo quieren hacer, lo tienen que hacer de modo consensuado. El convenio de La Haya en sí es un convenio poco justo para todas las partes. Las partes que se someten a este convenio, a las leyes, al articulado de este convenio, se sienten muchas veces muchísimas frustradas porque hay un desequilibrio de poder tremendo en función de lo que se espera de él. Veamos. Yo soy que sepan también que el 70% de las sustracciones lo realizan las mujeres, ¿vale? Es el porcentaje que tienen la Haya y que tienen ahí estipulado que el 70% de las sustracciones se realizan por mujeres. Bien, entonces, en función de lo que tú esperas del convenio de la Haya, pues como todo, ¿no? ¿Qué es justicia? La justicia es justo cuando me dan a mí la razón, lógicamente. Si la razón se la dan a la otra parte, a mí me parece que la justicia es injusta. Pues esto del convenio de la Haya pasa lo mismo. En función de lo que tú te esperabas del convenio, pues nada, pues te puedes llevar una gran excepción. Concretamente, hay un artículo que desvirtúa absolutamente todo, que es el artículo 12, que dice que si hubiera transcurrido un periodo inferior a 1 año desde la sustracción, el retorno es automático, ¿vale? Salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Esto significa que cuando tú sustraes y contratas un abogado, el abogado lo primero que te dice es no te preocupes porque esto es muy largo, no pasa nada, y cuando el menor lleva aquí ya 1 año, 1 año y medio, que es cuando salga el primer juicio para saber si el niño vuelve o se queda, no te preocupes que esto lo tenemos ganado, ¿no? ¿Y qué pasa? A la persona a quien le han sustraído a su hijo, pues no entiende que si él ha puesto la demanda 1 año antes de que, o sea, 1 año, durante ese primer año, no entiende por qué ahí no se para el calendario y entonces el niño vuelve, ¿no? Entonces, hay muchas veces, es verdad que el talante de los juzgados y de los legisladores es distinto en función de cada país, ¿no? Hay gente que está mucho más comprometida, hay jueces que están mucho más comprometidos con lo que es el convenio de la Haya en sí, y hay otros que piensan que, bueno, tiene un espíritu más nacional y piensan que un niño de padre español no tiene por qué volverse a España si ya lleva 2 años en Perú, que para qué va a volver si está sufriendo, ¿no? Y porque en Perú ya está completamente integrado. Bien, entonces, al que le han sustraído el niño, que por supuesto es consciente que es una ilegalidad lo que ha hecho la otra parte, de pronto le dejan sin niño porque lleva más de 1 año y ha quedado plenamente integrado en ese país. Y hay veces que incluso pasado ese año o más tiempo, el juez decide que el menor tiene que volver al país donde estaba viviendo y el que lo ha vivido, el que ha sustraído, dice, pues vaya porquería de convenio, se dice que si el niño lleva más de 1 año en este país, yo tengo derecho a quedarme con él, ¿vale? Entonces, esto es un poco la decepción de este convenio con las partes en general. Luego también los progenitores están muy asustados respecto a la posibilidad de que la otra parte también sustraiga. Evidentemente, si yo he cogido y me llevo a mi hijo a Francia, lo que tengo miedo luego es dejar a mi hijo unas vacaciones con su papá, porque lo primero que voy a pensar es que va a hacer exactamente lo mismo que yo. O sea, evidentemente se crea una desconfianza terrorífica entre los progenitores que hacen que estén constantemente sospechando el uno del otro y que no suelten al menor, ¿vale? Obviamente, este pequeño frase de que si queda que está demostrado, el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente, ya no hay restitución y no hace falta que haya pasado 1 año, que el menor tampoco va a ser restituido si corre un grave riesgo, si con la restitución se corre un riesgo de que el menor se exponga a un peligro grave físico o psíquico, con lo cual muchas veces de ahí el origen de muchísimas denuncias falsas
o de pruebas que dicen que, bueno, pues el niño si vuelve, su padre que era siempre una persona muy violenta, le puede hacer cualquier cosa o lo que sea, ¿no? Entonces, yo soy abogada, pero creo que las leyes valen para lo que valen, que es para muy poquito, porque creo que en un conflicto el porcentaje de emoción es mucho más potente que lo que está legislado. Entonces, evidentemente, al final todos manipulamos las leyes, porque a los abogados les pagan para esto, para utilizar un artículo u otro, para dar la razón a su cliente. Entonces, es verdad que las leyes se quedan muy cortas ante conflictos como este, donde evidentemente yo, que soy mediadora por encima de todo, pienso que deberíamos negociar, conciliar, mediar antes de interponer una demanda en un juzgado. Bien, respecto a la mediación en sí, en estos casos, pues tenemos casos de una conflictividad agudísima, pues imagínense lo que siento yo hacia la otra parte si hace 2 meses, hace 2 años que no veo a mi hijo y se le veo a otro país y ahora pues no me deja ni verle, ¿no? Entonces, o ni llamarle por teléfono o ni escribirle. Luego tenemos una presión en el tiempo muy grande en las mediaciones, porque a veces, o sea, cuando una persona sustrae al menor y su abogado le dice, no te preocupes, que van a pasar mucho tiempo y no vas a tener que volver, esa persona no se siente en posición de negociar nada porque cree que va a ganar. De hecho, nadie concilia, nadie negocia, nadie media si tiene claro que va a ganar. Es el momento de que tú dudas sobre tus posibilidades respecto al pleito cuando te sientas y dices, no, vamos a sentarnos a negociar, pero igual negociando saco más o salgo mejor parado que si fuera con un juicio, ¿no? Luego es verdad que en la mediación tiene que adaptarse a este proceso, pero realmente la grandeza de la mediación es que se adapta siempre a cualquier proceso, a cualquier circunstancia, a cualquier conflicto, que son las cosas muy buenas de lo que es la mediación. Y luego ya lo último, que es gordísimo, que este proceso tiene consecuencias devastadoras para los menores. Tiene consecuencias muy, muy gordas, como veremos al final, para los menores que han sido sustraídos. ¿Cuáles son las características de un mediador o de una mediadora familiar? Esto, Reunite, que es una de las organizaciones inglesas con las que yo me he formado, opina que lo siguiente, pues que hay que saber preparar los casos, hay que saber mediar con... un segundito. A ver. Hay que saber mediar online, ¿vale? Yo cuando me formé, mediábamos con Skype, yo me formé en el 2012. Es verdad que la pandemia y las nuevas tecnologías hacen que hoy en día mediar online sea absolutamente una necesidad, porque facilita la mediación y además facilita que tú puedes escoger al mediador que tú quieras, y en los casos de sustracción internacional, pues los progenitores viven en países distintos, con lo cual facilita un montón. Hay que saber preparar los casos tienen que prepararse, cada caso es un mundo, pero como en todo, como en las conciliaciones, pero hay que prepararlo muy especialmente porque generalmente son casos ya muy judicializados, generalmente derivados por abogados o por jueces de otros países, con lo cual hay que estudiar muy bien la documentación y saber preparar los casos minuciosamente antes de meterte en una mediación. Hay que tener una buena relación con los abogados para poder entender la parte legal. Es decir, la legalidad de estos casos es tan complicada que tú, aunque seas abogada o abogado, es una especialidad muy, muy concreta del mundo de la abogacía, con lo cual hay que llevarse muy bien con los abogados, que además yo creo que son grandes colaboradores en estos casos para poder entender todos los puntos, ¿no? Hay que estar al tanto de las leyes de familia de los países implicados. Yo no creo que los mediadores tengan que ser abogados, ni muchísimo menos, y de hecho en España no es obligatorio, pero es que creo que hay que tener un concepto básico de lo que es la legislación familiar en cada país. Importante, idiomas, en qué idioma se va a desarrollar la mediación. Muchas veces es muy importante el idioma en el que se hace. ¿Por qué? Pues porque las parejas ya puede ser un español y una francesa que a lo mejor median en inglés. Entonces, bueno, pues tienes que contar, saber inglés, ¿no? Luego, generalmente hay que comediar. Es decir, según la escuela que yo me formé en Bruselas. La escuela, en el modelo en el que yo me formé, decía que los mediadores tenían que ser cada uno de un país, del progenitor, porque el concepto de la familia, el concepto del derecho de familia, el concepto de lo que son los hijos es distinto en función del país en el que vivas, ¿no? Entonces, claro, eso luego implica
que no solamente somos de países distintos, los mediadores tenemos que ser de países distintos, de los países, por supuesto, que coincidan con los progenitores, sino que además tenemos que ser capaces de hablar en el idioma o mediar en el idioma en el que las partes se comunican entre ellas. Por eso es muy complicado muchas veces, porque a lo mejor a mí me ha pasado, yo suelo mediar mucho con una compañera belga y bueno, pues ella no habla español ni francés. Yo hablo francés, español e inglés. Entonces, las mediaciones en las que podemos participar son aquellas en las que hablamos en inglés y que las partes hablan en inglés. Yo tampoco hablo en flamenco, o sea que si hay un español que habla en flamenco con su pareja, tampoco podría yo mediar en esa mediación. Y luego, dado el tema de los idiomas, saber si tenemos que meter un intérprete, trabajar con intérpretes, hay que saber también trabajar con intérpretes, explicarles un poco lo que esperamos de ellos. Y para finalizar, hay que seleccionar a los padres. Es decir, todas estas, a ver, las grandes asociaciones de mediación internacional en Europa son Reunite, la inglesa, MIC, la alemana, y luego ICO, que es una holandesa. Evidentemente son instituciones y asociaciones subvencionadas por el Estado, con lo cual lo paga todo el Estado, incluso el trabajo de los mediadores, y no pueden aceptar a cualquiera. Entonces, hay un cuestionario que se le da a los padres que tienen que contestar y en base a ese cuestionario se evalúa efectivamente si sus padres están preparados o no están preparados para poder aceptar esta mediación. Este sistema de cuestionarios que lo descubrí en el 2012 allá en Bruselas, donde me formé, creo que también es muchas veces muy interesante para nuestras mediaciones a lo largo de nuestro día a día, porque nos da una idea con unas preguntas muy concretas, nos da la idea de las partes en qué punto están del conflicto y si están preparadas para poder sentarse a mediar, ¿no? A mí esto me parece que es una gran idea que yo personalmente creo que deberíamos hacer todos también cuando estamos mediando. Tenemos que tener un control del proceso, a veces es tiempo limitado. ¿Qué pasa? Si yo sé que voy a ganar, si a mí mi abogado me ha dicho que esto va a durar 3 años y que a los 3 años el niño no vuelve ni en broma, yo no me voy a sentar. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene la orden de retorno, cuando ya por fin el otro progenitor ha conseguido que llegue la demanda al país donde está el menor en ese momento y el abogado y el juez del país donde está el niño diga vamos a hacer ordenar, voy a hacer un juicio para ver si ordeno el retorno o no, que es el primer paso de la sustracción, que el juez donde vive ese menor sustraído decida si vuelve o no. Claro, ahí es donde el progenitor que ha sido sustraído, pues si su abogado le dice, oye, mira, yo conozco a este juez es muy severo con estas cosas, bueno, no sé si lo tenemos tan claro, pues ahí es donde el progenitor se sienta y quiere mediar. Pero ¿qué pasa? Que entre que llega la orden entre que llega la demanda por retorno y la otra parte decide mediar y llega el día donde el juez lo va a decidir, pues hay muy poco tiempo. Entonces hay veces que son mediaciones de 4 o 8 horas diarias con descansos en los que estamos trabajando a tope para poder sacar un acuerdo si es posible. Normalmente en estos temas internacionales siempre hay un límite de tiempo. Entonces muchas veces es muy angustioso porque sabemos que vamos con el tiempo muy limitado, ¿vale? Tenemos, como he dicho antes, hay una gran preparación, nos hemos tenido que leer las leyes, nos hemos tenido que leer las demandas, tenemos que estar muy impregnados del caso jurídico y luego, evidentemente, ser conscientes del pasado para hablar del futuro, ¿no? No es que tengamos que sacar el pasado constantemente, pero sí que hay que hablar de él de una manera que intentaremos que sea razonable, sensata, para que las partes puedan hablar sin tampoco volver a sacar todo lo que tienen dentro, que es muy difícil. Y luego tenemos que tener un equilibrio de poderes. Claro, esto también es muy complicado porque el progenitor, que generalmente son ellas, que lleva 3 años con el niño o la niña, está en una posición de poder que el otro no tiene, si no ha podido hablar con su hijo, si no ha podido estar con su hijo, si no ha podido ni siquiera verle un rato. Entonces, claro, el equilibrio del poder es muy importante en la mediación. No pueden haber ni vencedores ni vencidos y las partes tienen que estar en un nivel de equilibrio. Obviamente son emociones con una alta emocionalidad. Tenemos que tener sensibilidad, empatía,
manejar adecuadamente las herramientas de comunicación, tenemos que ser flexibles, abiertos de mente. Evidentemente los mediadores no juzgamos, no podemos juzgar. Tenemos que ser muy conscientes de la importancia de la interculturalidad y esto es una realidad. Por mucho que yo medie en países de la Unión Europea, les puedo garantizar que el concepto de familia, el concepto de lo que es la madre y el padre y demás no tiene nada que ver en función del país. Por supuesto, el derecho de familia no es igual en toda la Unión Europea. Entonces, pues como en todas partes, ¿no? Cada país tiene su propia idiosincrasia porque al fin y al cabo el derecho se construye en base a las costumbres del país y a lo que va evolucionando su propio país, ¿no? Y luego hay que ser conocedor de técnicas para focalizar sobre todo la atención sobre los niños. Y muchas veces preguntarnos, ¿debemos introducir los niños en mediación? Por ejemplo, en Holanda, el método ICO no concibe una mediación sin hablar con los niños. Es una técnica muy precisa, muy específica. Normalmente no lo hace el mediador que está trabajando con los padres, lo hace un mediador que generalmente es psicólogo infantil que habla con los chicos, no para preguntarles cómo están, o sea, no para preguntarles que si quieren vivir con papá o con mamá, porque esa decisión la tienen que tomar los adultos, que al fin y al cabo están para eso, sino para ver cómo están, cómo se sienten, qué es lo que más les está doliendo, qué es lo que más les está gustando, en fin, que es muy importante también introducir la voz de los menores en estas cuestiones y yo creo que en las mediaciones familiares es también muy importante hacerlo. Los mediadores nunca estamos solos, afortunadamente, porque generalmente trabajamos juntos. O sea, hay dos en las mediaciones internacionales y luego puedes supervisar el caso con otros compañeros. Hay un networking importantísimo desde un punto de vista legal, con trabajadores sociales, con jueces, con mediadores. Por ejemplo, hay países con los que yo he trabajado. En Bélgica, por ejemplo, el juez es una persona súper accesible para los mediadores. Es más, los jueces suelen hablar con los mediadores cuando les derivan el caso para decirles exactamente qué es lo que esperan de que salga de la mediación, ¿no? Y si tienes muchas veces muchas dudas, puedes hablar con ellos. Los jueces están muy pendientes de los mediadores, cosa, por ejemplo, que en España no pasa. No sé cómo será en su país, pero desde luego en España no pasa esto. Pero bueno, lo que hay que hacer es adaptarse y aprovecharse de las ventajas de cada momento, ¿no? De cada instante. Es un proceso también muy específico, no solamente tenemos medios específicos, también tenemos un proceso muy específico. Tenemos que estudiar el caso muy bien, preparar con nuestro compañero la estrategia, cómo queremos empezar, qué es lo que hemos entendido cada uno de lo que está pasando, quién habla con los abogados para verificar el proceso legal, con las partes hablamos los dos, hacemos sesiones informativas por separado o yo me encargo de una parte, tú de la otra, quién convoca las sesiones y con antelación, porque hay un trabajo también de secretariado muy gordo, ¿no? A quién convoca, a qué hora, cómo nos comunicamos, cuál es tu franja horaria para poder trabajar y demás. También hay algo que dejar muy claro, es si las sesiones individuales que hacemos con las partes son confidenciales o no. Es decir, la mediación, hay mediadores, bueno, hay grandes mediadores y grandes escuelas de mediación que consideran que la mediación, una de sus grandezas y una de sus grandes ventajas es que las partes y los mediadores estamos en el mismo plano. O sea, no es como cuando tú vas a ser un abogado, tu abogado es el que sabe, con lo cual está en un plano alto y las partes están pues a otro nivel, más bajito. Cuando vas a ver al médico, el médico obviamente está por encima del paciente. Aquí, generalmente, la grandeza de la mediación es que todo el mundo sabe lo mismo. Entonces, muchas veces cuando hacemos sesiones individuales, que es decir, que podemos hacerlas a lo largo de la mediación para parar un momento dado y ver si nos estamos enterando de todo, para ver si las partes cómo se sienten, para un montón de cosas, eso generalmente es confidencial, ¿vale? Todo es confidencial en una mediación y las sesiones individuales también. Lo que pasa es que hay mediadores que no les gusta que las partes les cuenten secretos en las sesiones individuales. Entonces hay que hablar con el compañero para decirle, bueno, tú cómo trabajas la confidencialidad en las sesiones individuales, quieres que te cuenten todo, no quieres que te cuenten cosas que la otra parte no sabe, etc. Eso también tenemos que hablarlo entre nosotros, ¿vale? Y cómo se tratan las faltas de respeto. Durante las mediaciones las personas son como son y yo actúo como soy. Y si yo estoy acostumbrada a decir palabrotas,
pues en plena mediación voy a decir palabrotas. Y si estoy acostumbrada a insultar a la otra parte, la voy a insultar. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más que, vamos, yo no sé cómo será en Perú, pero tú en España ves un debate y es horroroso. La gente se interrumpa, se dice de todo. Entonces, hay mediadores que se sienten muy incómodos con ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que las partes hay que ver cómo se comunican y hay personas que entre ellos se hablan de una manera pues que a lo mejor para nosotros o para mí no me parece correcta, ni adecuada, ni educada. Entonces, yo tengo que hablar con la otra parte para decirle, mira, yo no consiento los insultos en mi espacio, cómo vives tú el tema de los insultos, cómo haces tú cuando se ponen a chillar, qué pasa si una parte se levanta y se va, en fin, hay que preparar muy bien las sesiones, ¿no? Tenemos que decidir el idioma en que se va a realizar la mediación, ver si necesitamos un intérprete y luego tenemos que preparar el acta de sesión constitutiva, ¿vale? Porque los que os dedicáis a esto sabéis que, o por lo menos en España se inicia así, y yo creo que en todos los países, tiene que haber un acta de la sesión constitutiva donde pone el importe de las sesiones, donde se dice, se habla de la confidencialidad, donde hay que poner el objeto para lo cual se desarrolla la mediación, si los mediadores tienen un seguro de responsabilidad civil o no tienen seguro de responsabilidad civil, etc. Un montón de cosas que en España, por ejemplo, sí que está planificada la ley de mediación civil y mercantil. Bueno, pues en una acta de sesión constitutiva donde se plantean las reglas del juego, ¿vale? El idioma, el lugar, qué es lo que está incluido en el precio de la mediación y quién no, ¿vale? Entonces tenemos que hablar con nuestro compañero para hablar del importe de la secretaría, porque hay mucho trabajo de secretariado, de leer, de llamar, de reservar. El importe de las sesiones, decidir la plataforma de mediación. Yo prefiero Teams, bueno, pues yo prefiero Zoom, pues yo prefiero otra historia, ¿no? También tenemos que hablarlo. Si lo hacemos en una oficina, presencialmente en tu oficina o en la mía, la duración de las sesiones, porque oye, a mí no me importa estar 3 horas, no, pues yo más de una hora y media no aguanto, o más de 2, ¿vale? Establecer un posible calendario. Desde el principio los mediadores tenemos que decir, pues mira, yo puedo este martes, este jueves, este viernes, tal, porque lo que es complicado de una mediación multiparte y los que trabajáis, habéis hecho alguna conciliación también en esto, lo difícil es concretar el calendario de 4 personas o 5 a veces en un mismo momento y en el mismo lugar. Y hay que enviar las actas de sesión constitutiva a las partes y a los abogados. En este proceso no se deja a los abogados nunca, porque los abogados nos pueden luego fastidiar la mediación o apoyarla o hacer que salga mejor o hacer que salga peor, ¿vale? Los abogados tienen una importancia brutal. Yo creo de todas formas que en las mediaciones los abogados pueden ser nuestros grandes prescriptores y tienen que estar ahí, y yo creo que si no contamos con ellos también pueden ser nuestros grandes enemigos. El proceso es muy específico. El primer día hay que firmar el acta, en el caso de que sean online, que estén ya firmadas y nos envíen. Tenemos que hacer una pequeña resumen de la situación. Se inicia haciendo un resumen de la situación, en qué fase jurídica nos encontramos, sobre todo para saber si los mediadores nos hemos entendido. Entonces, pues por ejemplo, bueno, pues el niño hace 2 años que está en este país, está en Perú, ahora el juez de Perú ha ordenado la orden de retorno a España y, bueno, pues este niño, según lo que nos han contado vuestros abogados y lo que nos habéis contado vosotros, lleva 1 año sin ver a su papá. Entonces, bueno, etc. Hacemos un poco el resumen de la situación, ¿no? De una manera absolutamente neutral, pero hay que contar las cosas como están. Cada parte también describe su versión de la historia, porque evidentemente no hay nada más edificante que leer la misma noticia en dos periódicos de ideología política distinta para ver que la noticia es completamente distinta. Pues esto pasa igual. Cada uno, cuando tiene un conflicto con la otra parte, cuenta su versión. Hay una pregunta muy bonita que se usa mucho en este caso, que se pregunta a las partes cuál fue el peor momento vivido por cada uno de ellos y cuál cree que ha sido el peor momento vivido por la otra parte. Es decir, también un poco para que se pongan en los zapatos el uno del otro, ¿no? Y la verdad es que esta pregunta es muy potente porque las partes se retrotraen al pasado y vuelven a vivir, ¿no? Un poco este dolor y lo narran muy bien, ¿no? Y a veces mueven mucho. Tenemos que elaborar los temas a tratar, una agenda, y lo que es muy importante, y también se hace en mediación familiar, independientemente de que sea nacional o internacional, tratar sobre lo que es lo mejor para el niño o la niña, independientemente del país en el que viva. Y luego ya hablamos de retorno o no. Las parejas, cuando se casan o deciden tener un hijo, hablan de cómo les gustaría, pues en qué colegio quiero ir, si es
religioso o no religioso, qué tipo de actividades extraescolares me gustaría que hicieran nuestros hijos, no sé, qué tipo de educación religiosa, en fin, qué idiomas. Hay un montón de cosas que se hablan cuando uno está casado y es padre de los niños, porque después es lo mismo. Si tú te separas y en su momento tus hijos iban a un colegio religioso, ¿por qué van a dejar de ir a un colegio religioso por el hecho de que tú te estés separando, ¿no? Entonces, sobre todo lo que se trata es del proyecto de ese niño y luego ya veremos en el país en el que lleva cómo podemos desarrollarlo, ¿no? Y antes de finalizar el primer día, tenemos que lanzar el lugar de la residencia del niño, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Lluvia de ideas, obviamente, qué es lo que os gustaría, cómo os gustaría. Y esto es muy importante y esto hay que prepararlo antes de que se haga la sesión, es abrir la posibilidad, si el progenitor se desplaza al país donde está el niño en esos momentos, la mediación se hace en ese país, que el niño, que el progenitor que no ha visto a su hijo en X tiempo, le dejen ver a su hijo o a su hija esa tarde, ¿no? Entonces hay que prepararlo muy bien porque evidentemente si yo he sustraído a mi hijo, el miedo que tengo es que el otro venga y se lo lleve, yo lo deje por la tarde para ir al parque y coja el avión y se vuelva y se vaya con él, ¿no? Entonces esto hay que tratarlo muy bien. En España hay una cosa que se llama puntos de encuentros familiar, que es donde se hacen visitas supervisadas, donde se puede pedir hora para que los niños, los progenitores, el progenitor que no haya visto a su hijo durante un tiempo esté allí como una visita supervisada. También se puede hacer con amigos de la familia o con familiares que pasen la tarde con el progenitor que no ha visto al niño en mucho tiempo y el hermano o la tía de la otra parte. Bueno, no sé. Esto es difícil de conseguir, pero si se realiza muchas veces es muy importante porque las partes ablandan un poco sus posiciones. Primero porque el que ha visto al niño y lo vuelve a ver, pues claro, se llena de amor. Y la persona que tenía al niño o la niña con ella, cuando el niño vuelve y habla de su papá, se queda de piedra, porque claro, no se puede creer, yo no puedo creer que si un niño de un año, que sucede con un año, lleva 2 años sin ver a su padre, de pronto le ve una tarde y vuelve hablando de su padre como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, es muy bueno, pero hay que trabajarlo mucho antes, ¿eh? Hay que trabajar 2 planes de coparentalidad, si el niño se queda aquí o si el niño se vuelve allí. Entonces, si se queda aquí, cómo van a ser el régimen de visitas, cómo van a ser los pagos de alimentos, a qué colegio va a ir y demás. Y también, si el niño al final, el juez decide el retorno al otro lado, ¿cómo vamos a hacerlo? Aquí, evidentemente, hay que jugar limpio, porque luego hay que respetar lo que decidamos. O sea, yo tengo compañeras que son especialistas en Derecho Internacional Privado, que dicen que esto es un brindis al sol, y yo lo creo. Porque claro, luego el abogado que ha perdido, o sea, dice, bueno, no, o sea, de esto que el niño vaya a España, o sea, si el niño ha decidido el juez que se quede en Perú y tú habías pactado que si el niño se quedaba en Perú, se podía ir a España 4 veces al año, una porra, porque realmente el juez en primera instancia, en esa primera parte, solo es competente de decidir el retorno o no, no es competente para decidir cómo se va a cómo va a trabajar esa familia, cómo se va a relacionar esa familia en el futuro. Entonces, de ahí la importancia. En Europa ahora estamos trabajando en un proyecto importante sobre este tema, se llama Amicable, que es cómo podemos hacer para que los acuerdos de mediación sean ejecutivos desde el momento que se realizan, aunque no se tengan que aplicar en el país donde se han firmado, ¿no? Eso es muy importante. Luego tenemos que enviar deberes, pensar, evaluar, consultar. Siempre entre cada sesión de mediación hay que hacerles reflexionar y también trabajar por mail, enviarles alguna conclusión de lo que se haya entendido, de lo que pensamos que se podemos ver al día siguiente. El segundo día, si hubiera habido un contacto con el menor, ¿qué tal fue? Algo nuevo que añadir. Nosotros los mediadores generalmente trabajamos con rotafolios donde apuntamos las cosas que salen, las cosas que les encargamos, en fin, lo que les gustaría a uno, lo que gustaría a otro, porque es una forma también de visualizar y hablar, y hablar de un proyecto mirando un rotafolio sino hablando y no insultando a la otra parte. O sea, es muy interesante. Y luego continuar evaluando las posibilidades alternativas con la realidad. Separación sí o separación no. Hay gente que sustrae, pero que todavía no se ha separado. Entonces, bueno, tocamos el divorcio, no lo tocamos, ¿no? Esto, hay gente que dice, no, hombre, pero no van a volver. No, no van a volver. Se quedan aquí y tenemos que hablar también de divorcio, no solamente de con quién se queda el niño. Antes de finalizar el segundo día, pues repaso de acuerdos, si se han alcanzado, continuar a trabajar en casa y escribir acuerdos parciales si los hubiera,
o escribirlos a posteriori, y si no los hubiera, esbozarles algo que hemos entendido en la mediación en la que puede que estén de acuerdo y enviárselo por correo electrónico. A lo largo de esta, por ejemplo, a lo largo de esta tarde habéis hablado de la posibilidad de que el niño realice ciertas actividades extraescolares. Por favor, vamos a darle una vuelta, vamos a ver cuán importante es para vosotros esto, etc., ¿no? Todo lo que salga y que sea positiva hay que resaltarlo. El tercer día empezamos, algo nuevo de comentar, qué tal vuestra comunicación, qué tal el contacto con el niño, y normalmente cuando tenemos 3 o 4 días para trabajar, yo aquí he puesto el supuesto que tenemos 3 días para trabajar sobre este tema, tenemos que terminar el trabajo de las alternativas. O sea, si no las hubiera, esbozar algo en el que hemos entendido que podía haber funcionado, que podría interesarles, sobre el que podrían seguir reflexionando, acuerdos parciales, ¿no? A veces no se llegan de acuerdo sobre todos los temas, pero sí sobre algunos. Bueno, pues si estamos de acuerdo en algo, menos discusiones tendremos en el futuro, menos cosas tendrán que negociar nuestros abogados. Y luego, si hay un acuerdo total, lo deben verificar, por supuesto, los abogados de las partes antes de firmarlo y verificar si ese acuerdo luego qué trámite se le va a dar, ¿vale? Estoy viendo en el chat que hay preguntas. No sé si, Shirley, ¿prefieres que las conteste ahora o después? Bueno, es que estás tú haciendo las preguntas. Vale, fenomenal. Internet está malo. Vaya, lo siento. Espero que no esté fastidiándoos mucho. Bien. ¿Cuándo se debe recurrir a mediación? ¿Cuándo se debe ir a mediación? Pues antes. De hecho, el artículo 7 del Convenio de la Haya, el 55 del Reglamento 2021/2003 del Convenio de la Haya, la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción, la Guía Práctica para la aplicación del Reglamento de las dos, todos permiten y hacen todo lo necesario para iniciar el proceso de mediación para la ejecución de la resolución que acuerda la restitución a los menores. O sea, todo el mundo está de acuerdo que incluso en la parte de ejecución es importante intentar una mediación. Pero yo creo que también antes, cuando es que me estoy pensando, estoy viendo actitudes raras a mi pareja y creo que se podría ir, pues hombre, pues porque aquí no tiene amigos, porque aquí no tiene trabajo y no se adapta a este país. Esta pareja no está funcionando. Entonces, antes, desde luego, antes de interponer una demanda, siempre habría que acudir a mediación. Ante la primera sospecha, antes de plantear una demanda, incluso si el menor está fuera del país, por ejemplo, yo tuve un caso de una española y una inglesa que eran pareja de hecho y se separaron y una se fue a vivir a Inglaterra con su hijo y la otra se quedó con su hijo aquí en España. Pues ellas, antes de interponer una demanda, porque las dos eran madres, al final habían adoptado el hijo, cada una era madre biológica de uno de los niños y entre ellas se habían adoptado, pues antes de interponer una demanda prefirieron ir a mediación. Hay veces también que la sentencia está presentada, pero mientras tanto hay que tomar decisiones. Fue mi primer caso de mediación entre un gaditano y una belga, que bueno, pues que ella se había ido con el menor a Bélgica y el juez belga les dijo, bueno, muy bien, yo no sé si voy a decidir el retorno sí o no, pero antes de decidir el retorno, quiero que ustedes me planteen un plan de vacaciones para ver si están ustedes capacitados para hablar y ver lo que es mejor para sus hijos, para su hijo en este caso, ¿no? Pues ahí también derivamos a mediación. La sentencia ya está dictaminada, pero faltan flecos. Fue un caso que yo tuve también entre Gante, o sea, Bélgica y Barcelona. La niña volvió a Barcelona, la orden de retorno estaba plantada, pero el juez les planteó la posibilidad de decidir entre ellos y para ello que fuera una mediación para ver las vacaciones, ¿no? Porque el padre tenía muchas vacaciones, la madre no tantas, y entonces la historia es decir, vale, la niña se queda en España, pero las vacaciones tienen ustedes que hablarlo entre ustedes y tienen que pactarlo, ¿no? Y muchas veces el tiempo pasa y el que retiene a los niños necesita la ayuda del otro, ¿no? Claro, no es lo mismo sostener a un niño con 5 años que cuando ese niño cumple 16 y empieza a comportarse pues como un adolescente. A veces necesitamos a la otra parte, a veces necesitamos que nos ayude. El niño no estudia, la niña se va de casa cada 2 por 3 y no viene, pues de pronto se te va de manos la educación de tus hijos y necesitas a la otra parte, necesitas a la otra parte. Entonces, bueno, evidentemente tú con un juicio no puedes obligarle, pero sí que podrías pedirle que viniera a mediación y ver qué es lo mejor para nuestro hijo. Después, pues cuando ya se ha sustraído, ya no hay nada que hacer,
para la ejecución de la restitución. Es decir, el niño tiene que volverse sí a tal país, pero no es lo mismo que la policía vaya a tu casa por los niños que, bueno, pues se quedan 3 días más en casa de su madre, poco a poco el padre puede ir a verles, la madre le felicitará a ese papá como qué es lo que le gusta a los niños, la ropa, yo no sé, o sea, hay muchas formas de retornar al país de donde te sustrajeron 3 años antes, ¿no? Por ejemplo, modificación de medidas en el ámbito internacional, ¿no? En este caso, la menor vive con su madre en España y el padre en Italia. Bueno, pues los fines de semana, los padres que le corresponden a cada una, los padres no se ponen de acuerdo. Y el juez dice que si la madre no está conforme con la elección de las visitas que realiza el padre, deberá promover un proceso de mediación familiar que se realizará vía online. O sea, hay veces que las sentencias están dictadas, pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad o porque nuestra vida cambia o porque sí, o tenemos un accidente, resulta que no podemos ocuparnos de nuestros hijos como nos gustaría. Pues oye, una mediación y durante una temporada, mientras te operan o mientras yo estoy haciendo este proyecto o mientras lo que fuera, pues podemos cambiar el sistema de visitas, podemos cambiar lo que queramos realmente, ¿no? Hay una sentencia histórica en Argentina, donde el papá aprovechó unas vacaciones con la autorización de la madre, porque teóricamente se iban a ir a Disneyland París, y el padre cogió y de París salió con las menores a Argentina. Pues después de 5 años y de haber pasado por todos los juzgados posibles, que el padre estaba súper tranquilo, creyendo que la mamá no iba a venir, porque el convenio de la Haya dice que a partir de 1 año hay que ver muchas cosas, las niñas volvieron a España. Porque como dice el juez, aunque el padre alegó que la madre había consentido el traslado a Argentina, lo cierto es que quedó desvirtuado por el pronto inicio del pedido de restitución, cuando la madre se dio cuenta que las niñas no estaban en París, sino que estaban en Argentina, rápidamente pidió el retorno y lo que también fue ponderado para no considerar que la integración de las niñas al nuevo hogar resultara razón suficiente para rechazar la restitución. Es decir, claro, si tú te aprovechas de que las niñas ya llevan 5 años, o sea, esto es una sentencia muy pionera, porque el convenio de la Haya dice que si se demuestra el arraigo, los niños no tienen por qué volver. Pero aquí dicen, claro, pues si ese arraigo se debe a algo completamente injusto, no tenemos por qué hacerle caso, podría volver. Y siempre es necesaria la mediación. Mirad, yo conozco muchísimos padres que lo que hacen es que a lo mejor saben que no van a ver a sus hijos en X años porque no acceden a ellos. Es más, no saben ni dónde viven y lo que hacen es crear en YouTube canales específicos donde les dejan mensajes, les dejan vídeos. Yo he conocido padres que compran todos los veranos, todas las navidades y todos los cumpleaños un regalo para que cuando algún día se vuelve ese niño que vea todos los regalos que le ha hecho a lo largo de estos años y que no podía enviarle, o bien porque la madre los tiraba o bien porque se los devolvían, que siguen escribiendo cartas, que siguen haciéndose fotos y escribiendo anotaciones, que lo que digo, siempre comprando regalos que nunca descansan. En España hay un caso muy famoso que se llama Olivia Encinas, que el padre estuvo 8 años detrás de esta niña porque esa niña estaba en Polonia y la madre no volvía a pesar de que las autoridades polacas ordenaron el retorno, le dieron la tutela al padre y ya por fin consiguieron sacarla. Y una vez que la niña salió del país, la madre, claro, que le había dicho a su hija durante años que su padre era un borracho, que les pegaba, que les trataba mal, pues claro, cuando la niña volvió con su padre y que se dio cuenta, bueno, pues eso, se encontró con la habitación llena de juguetes, se encontró con unos abuelos que estaban locos por ellas, encontró el canal de YouTube donde tenía su nombre y todo el mundo dejaba mensajes de solidaridad con ella, para su padre. En fin, esta niña se dio cuenta de la realidad y la que dejó de hablar y la que dejó de llamar fue su propia madre. O sea, el padre le autorizó, por supuesto, a tener relación con su madre porque no quería que le pasara lo mismo. Y bueno, y al final, pues la madre fue la que renunció. Es muy importante, hay muchos padres que están en contacto permanente con los consulados del país, allí donde están sus hijos, para por si acaso algún niño o su hijo va un día al consulado y dice que se llama, como se llame, sepan que puedan contactar con su padre. En fin, esto es una lucha constante, muchas veces que pierden una batalla pero no han perdido la guerra. Se plantean, y muchas veces trabajamos de eso, se plantean que han perdido la batalla los 3 primeros años, pero no han perdido la guerra de los siguientes.
Yo, por ejemplo, me gusta mucho también trabajar cuando hay un retorno y ya los niños son mayores, trabajar con los progenitores la versión que le vamos a dar a nuestro hijo. Es decir, si tú te has llevado a tu hijo si la madre se ha llevado al niño o a la niña y durante años ha dicho que la otra parte era un monstruo, era un horror, cuando la niña vuelve contigo tú no puedes decir lo mismo de la otra parte. Porque un niño no puede tener dos progenitores que sean unos monstruos, no es justo. Entonces, trabajar el relato, trabajar qué le voy a contar, cómo le puedo contar yo esta historia para que no le duela, qué le voy a decir yo al niño, ¿no? Y decir eso también a la otra parte, si se deja o quiere escuchar, para que ese niño y esa niña no tenga dos monstruos como progenitores, para un poco el relato, adaptarlo a la edad de ese chiquillo, de esa chiquilla, y para que le duela menos. Todo esto para que a nuestros hijos les duela mucho menos esta realidad cuando la descubren. Hay una asociación que se llama NISDE, que es una asociación de niños sin derechos. Si alguna vez tenéis algún conflicto de este tipo, yo os recomiendo que os pongáis en contacto con ellos porque son españoles, no tienen ninguna subvención. Yo colaboro mucho con ellos, pero saben de derecho internacional privado lo que nadie, ¿no? Son unos padres muy luchadores, están en todas partes y la verdad es que es muy interesante conocerles si alguna vez tuvierais algún tema de estos. Y luego está la asociación ASIME, yo soy vocal de mediación de esta asociación, que son profesionales contra la sustracción internacional de menores, que esta gente sabe de internacional privado lo que nadie. De hecho, ahora tenemos unas jornadas en Málaga y jurídicamente trabajan muy bien. También son cada vez más pro mediación porque son conscientes del drama que desde esta historia. Entonces, son buenísimos, de verdad que yo os recomiendo encarecidamente que los contactéis si alguna vez tenéis algún conflicto de este tipo. Y luego se ha hablado de las víctimas, ¿no? Os he dicho que este es un ámbito donde las víctimas son súper específicas. Y para demostrároslo, os voy a poner un vídeo donde hay un testimonio de niños que en su momento fueron sustraídos por su padre o por su madre, ¿no? Y cómo hablan, ¿no? Cómo es su testimonio. Entonces, os voy a poner 4 minutos nada más para que lo veáis. Ahí está el enlace, os lo dejo. Y es para que os hagáis una idea de cómo es esto, de cómo lo sufren y las consecuencias que tiene para ellos luego como adultos. Así que voy a compartir y luego quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme. Entonces, a ver un segundo. Compartir pantalla. Tengo aquí sonido. Bien. Por favor, si no oís, me lo decís, ¿vale? Shirley, por favor, me avisas si no se oye. Pues nada, aquí lo tenéis. Perfecto. Gracias. Se oye claramente. Gracias. It was very frightening to talk about my mother. We landed at Prestwick Airport and travelled to Edinburgh, returning to a bed and breakfast where we'd stayed the year before on holiday. On arrival here, the approach was this was the start of a new life. In a way, my mother's very own year zero. What had gone on before was not to be talked about. This was a new life. We were basically to be new people. We were Scottish now. If discussed, we were here to get away from a really bad man. I'd been taught to be afraid of my father at that point, so as a child I believed what I was being told. I was voicing the views of my mother and grandmother that had been fed to me. You know, I took that in, believed it, and expressed myself in those terms. If I'd been asked a question about what my idea of what a father is at the time, I would have said someone who I've left behind 6,000 miles away, who I'm not supposed to talk about, who wanted to kill me.
Within a year of being brought to Scotland, my father came over here to try and get access to visit me and my brother. He turned up at our door where we were living in Portobello on the east side of Edinburgh. My grandmother bundled me and my brother out of the house and we ended up out here, Seat and Sands caravan park. This was treated as a hideaway during the period where my father was trying to gain access to us through the Scottish court system. I guess it was another aspect of the game at the time. We've got to hide from him, he's here. The bad guy's here. She figured the best way to punish him was, okay, you have no right to see your children anymore. You know, since you abandoned them, you got to pay the price. You can't see your children anymore. She couldn't physically keep us because I guess the courts wouldn't have allowed her, because there were visitation rights and all that, from seeing him. She wanted us to resent our father to the point that we wouldn't want to see him anymore. We wouldn't do that because we still wanted to see our father and all that. My mother upped the tactics to keep my father from seeing us. She used every legal recourse she had to make it very difficult for him to stay in Mexico. The courts ordered that every time he wanted to go out of the country, he had to get a special permit from the Department of Foreign States. It made it really, really impossible, really, really difficult. Finally, my father said, you know, I'm getting out of the country. I cannot sustain this anymore. And that way, keeping him out of their lives, okay, you made your choice, you got to pay the price. You won't get to see your children anymore. And you know, regardless of what that meant to us. I don't really remember clearly when I was given my new name or another name, which was Sarah. I just know that I always knew that my name used to be Cecilia, but that now it was going to be Sarah. Lo dejo aquí. Fijaos cambiar el nombre a tu propio hijo. Una barbaridad. Entonces, a mí me gustaría que igual que en Europa tenemos escuelas sobre este tema, a mí me encantaría formar, yo estaba hablando con Shirley, con CIADER, con un posible proyecto, sería formar una red de profesionales internacionales que nos pudiéramos comunicar y poder trabajar en conjunto cuando pasara estas cosas. Por supuesto entre España y Latinoamérica, porque creo que tenemos más cosas en común que lo que puede tener un español con un francés o con un inglés, ¿no? Nosotros en España no tenemos ningún tipo de ayuda, no contamos con nada. Yo me imagino que ustedes están más o menos igual que nosotros, entonces estaría bien que con la cantidad de inmigrantes que van de un lado hacia el otro del continente pudiéramos crear una red con una formación básica igual, o sea, similar, para poder colaborar entre nosotros, abogados, conciliadores, mediadores, y bueno, pues ser de la misma familia y poder pues pasarnos casos entre nosotros o poder colaborar entre ellos, entre nosotros. Me parece muy importante que ahora, perdón, con estas nuevas tecnologías, donde ya no hace falta cruzar el charco en avión, sino que puedes trabajar con sesiones online, podríamos de verdad hacer muchísimas cosas juntos y sobre todo ayudar a familias que se encuentran ante un desastre de este calibre, ¿no? Que es que de pronto tu hijo desaparezca de tu vida, ¿no? O tu hija. Y cómo poder acercar posturas entre progenitores, por supuesto, respetando la interculturalidad de los países que estén envueltos. Tenemos la facilidad también del idioma entre nosotros, con lo cual nos podría permitir tener una red de profesionales internacional mucho más grande y, bueno, y estrechar la mano, estrechar lazos entre nosotros. A mí me parece que es un tema que con las redes sociales cada vez hay más, la gente cada vez se casa más porque conoce a alguien por Facebook. Bueno, en España, en Europa, hay 1 millón de bebés Erasmus, frutos de este programa universitario internacional que ha creado la Unión Europea. Entonces, pues claro, la gente, el mundo está globalizado, nos conocemos cada vez más, nos conocemos a través de Instagram, nos conocemos a través de un montón de redes, que está fantástico, porque en un momento dado, cuando hay un conflicto, necesitamos a profesionales que se adapten a nuestras necesidades. Entonces, uno de los objetivos que tengo, aparte de seguir trabajando en este ámbito, que me parece muy bonito, sería crear una red con profesionales de todas partes para
con los mismos conocimientos, la misma formación, para formar un grupo donde pudiéramos ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Por lo demás, quedo a vuestra entera disposición para todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me honra un montón que ahora son, bueno, la 1 del mediodía. No sé si comeréis, estáis a punto de comer ya. Gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y os quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. La presentación se la enviaré a Shirley para que también os la envíe para aquel que quiera, aquella persona que lo quiera tener. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ana. Es cierto, justamente estamos en conversaciones, vamos a reunirnos para poder hacer este convenio, esta red internacional, ya que España y Perú se unen no solamente por el habla, sino también por toda la cultura que conlleva esta unión de países. Tenemos varias preguntas que me han Venga. enviado por el WhatsApp del Bien. grupo, por el WhatsApp particular, y también aquí han elaborado participantes, ya que somos alrededor de 100 personas, Sí. Ana, Sí. y comienzo con las preguntas, ¿sí? También, si desean levantar la mano y preguntar directamente, pues presta Claro. para poder ser la conectora de todo ello. La primera pregunta es, ¿en qué casos se aplicaría la mediación familiar en sustracción de menores, aparte de alimentos, custodia y régimen de visita, que es lo más convencional? Se utiliza para todo lo que sea la relación entre los progenitores y sus hijos. O sea, no solamente nos tenemos que limitar a lo que nos pide la ley para un divorcio, por ejemplo, o para una separación. Podemos, pues, por ejemplo, hacer la comunión o no hacer la comunión. ¿Va a actividades extraescolares o no va a actividades extraescolares? No lo sé, hay un montón, se puede ampliar, o sea, el derecho no llega a lo que es el día a día de una familia y todos lo sabemos, porque una familia es mucho más que 20 o 30 o 40 o 50 artículos del Código Civil. Entonces, pues igual, la mediación llega a todas partes, igual que la conciliación, o sea, que esto lo que hacemos es abrir el abanico de la familia y hacerles un traje a medida de sus necesidades y del conflicto que tienen en ese momento. O sea, yo no me... Evidentemente, jurídicamente tienes que ceñirte a lo que la ley te pide, pero podemos seguir hasta el infinito y mucho más allá, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta señala la siguiente: ¿qué perfil profesional debe tener el mediador en la especialidad de sustracción de menores? Yo tengo la tremenda suerte de vivir en un país donde los mediadores no tenemos ninguna obligación de tener una formación de origen específica. Yo creo que lo que hay que tener es una formación en mediación en este ámbito, pero creo que cualquier persona puede hacerlo, porque la función del abogado no desaparece en una mediación, el abogado sigue estando ahí, se sigue consultando con el abogado sigue asesorando jurídicamente a las partes. Entonces, yo creo que es una buena formación en mediación familiar, por supuesto en mediación en general y luego especialización en mediación familiar y en familiar internacional. Pero cualquier persona de buena fe, de buena voluntad y con ganas de ayudar a las personas y capacidad de escucha y capacidad de entender y respetar a la interculturalidad, el ser humano como es, puede ser un gran mediador o mediadora. Ya, perfecto. La otra pregunta, estimada Ana, es: ¿cuáles son los casos más resaltantes sobre este tema de sustracción que te ha tocado? Yo he tenido la suerte de tener varios, lo que sí, o sea, la sustracción puramente y dura, tal cual, con el niño desaparece, es raro pasar una sesión informativa, porque una de las partes que generalmente los que han sustraído y lo hacen al principio, se sienten muy poderosos porque creen que el niño jamás va a volver. Me ha tocado mucho lo que contaba antes, sí. El juez ha dictaminado el retorno sí o el retorno no, pero quiere que ahora seamos nosotros los que negociemos cada verano las vacaciones porque no quiere que estemos en el juzgado cada 2 por 3 aburriéndole con las vacaciones de este año, ¿vale? Y donde tengo más casos es parejas tanto nacionales como internacionales que tienen, por temas de trabajo, tienen que trabajar en el extranjero y tienen que separarse. Entonces, en este caso de que sean españoles, generalmente lo que prefieren es hacer un divorcio de mutuo acuerdo y presentar la demanda de divorcio en España.
Porque si tú estás en Perú, son las leyes familiares de Perú y a lo mejor a ti no te conviene o no estás familiarizado o no te gusta. Y además tú separarte en Perú para luego irte a vivir a Estados Unidos tampoco te merece la pena. Entonces generalmente lo que hacen es hacer una mediación que tiene tintes internacionales. ¿Por qué? Porque solamente son personas que suelen viajar por el trabajo por el mundo entero, con lo cual son unas características importantes de cómo la logística, cómo nos organizamos, donde hay, bueno, tener cierta experiencia está bien, pero, o sea, cuando hay sustracción pura y dura es muy complicada. La hay cuando, muchos años después, cuando tienes que trabajar con los progenitores para ver cuál va a ser el diálogo o el discurso que van a dar a ese niño, pero desde luego fuera del ámbito extrajudicial se hace muchísimo, porque cada vez es más frecuente que pues, por nuestro trabajo tengamos que viajar al extranjero y estamos casados con un polaco o con una española o con un inglés y vivimos en San Sebastián, en Santander, no lo sé, ¿sabes? Pero cada vez más. Ahora, el momento puro de la sustracción es complicado porque las partes están muy posicionadas. Con el paso del tiempo cada vez es más fácil. Ya, ok. La otra pregunta es, ¿bajo qué procedimiento legal se demanda en estos casos, ya que precisó orden de retorno en sede judicial? Generalmente se aplica el convenio de La Haya para pedir el retorno y dentro del marco del retorno tú puedes hacer la mediación para decidir entre los dos si el niño se queda o no se va y pues entrar luego de mutuo acuerdo ese acuerdo. Pero el tema de la sustracción, sí, el país ha suscrito, el país donde residen la familia ha suscrito el convenio de La Haya, es el convenio de La Haya, y si no, tendrá que ser los convenios bilaterales entre los países donde vivan en ese momento los progenitores o donde sean los progenitores, donde se vaya el progenitor con el menor con el país donde quede el otro, y si no hay convenio bilateral, pues el derecho internacional privado de familia. Ok, entonces continúo. Dice, la otra pregunta es, ¿se concibe la participación de apoderados de alguna de las partes en un proceso de mediación como estamos hablando de sustracción? ¿Qué son apoderados? ¿Representantes? Representante, un apoderado. O sea, que alguien represente a la otra parte en la mediación. Acá en Perú llamamos una persona, la parte conciliante o la parte mediable no puede apersonarse. Se No, consigue que en una sesión o varias se pueda dar, en estos casos, el apoderado o el no está prohibido, no está prohibido. representante. Vale, el representante para mí o el apoderado es importante en una asociación, en una institución, en una empresa. Pero en el caso de familia, donde hay tanta emoción personal, donde hay tantas cosas, no está prohibido, pero yo no lo concibo. Ok, o sea que legalmente, como no está, no está prohibido, está permitido, pero bajo tu apreciación Claro, no se porque consigue por el tema de la autonomía y de la voluntad, ¿cierto? exactamente, y exactamente, ellos estamos planeando los fines de semana, yo cómo vas a ver Claro. el fin de semana que yo me va, y además tenemos en cuenta que al final en una mediación familiar salta la emoción de lo que tú me has hecho estos últimos años, si me has sido infiel, en fin, ¿sabes? Es así, ¿no? Entonces mejor que los progenitores, que son los que saben lo que es mejor para sus hijos, sean los que decidan, ¿no? Lo que es mejor para ellos y lo hablen ellos. A lo mejor para firmar o para último caso sí que podrías apoderarle, pero no lo creo. Incluso en las demandas formales son los progenitores quien firman la demanda de separación, de divorcio, van ellos al juzgado, ratifican y tal. No lo puede hacer el abogado en su nombre. Ya, Por lo menos en perfecto. España. Y la otra pregunta es, hay varias preguntas, Ana, así que acá todos estamos interesados. No, pues yo Y la encantada. pregunta, ya, la pregunta que sigue, a pesar que estamos más de la 1 de la tarde, pero que acá estamos, es, ¿hay casos de sustracción de menores en el cual el padre o la madre no pudo ver a su hijo siendo menor de edad? O sea, no hubo forma de que lo vea y pasado muchos años. Durante años, sí. Porque ten en cuenta que hay gente que desaparece y ¿De no los cuando fue mayor de edad? pero que sí, que desaparecen, que no les encuentran y si no hacen lo imposible para impedir que se vean. No, claro, con la connivencia de la familia además. Son casos durísimos, son casos sangrantes. Si veis el vídeo en total, en la final, de hecho está el enlace en la presentación, veis cómo funciona, o sea, es sangrante.
Sí, sí, sí. Eso también has mostrado en clases, ya, sí recuerdo. La otra pregunta es, ¿en qué consiste el networking en un proceso de mediación en sustracción de menores? El networking al que yo me refiero es que siempre puedes preguntar y colaborar con otra gente, siempre con otros profesionales o compañeros, siempre dentro del margen de la confidencialidad, por supuesto, que se aplican a todos estos casos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo formo en mediación, siempre digo a mis alumnos, si alguna vez tenéis alguna duda o hay un caso donde ya no sepáis qué preguntas hacer, no sepáis cómo darle, llamadme y entre todos lo vamos a ver. Hay veces que a lo mejor también el abogado de las partes, a ti te parece que lo entiende bien, pero hay una cosa que necesitas una aclaración más, pues puedes compartirlo con un compañero que sepas que también es especialista en Derecho Internacional Privado y decirle, oye, mira, yo tengo este caso ahora, el abogado de una de las partes me dice esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que tiene sentido? Porque a mí no me suena muy bien. O sea, networking es una red de gente que tenemos ahí, de compañeros y de otros profesionales a los que nos podemos dirigir, insisto, siempre en el marco de la confidencialidad, para decirle, no sé cómo seguir, no puedo, no me estoy enterando, ya he hecho 2000 preguntas ya y no lo veo. Y entonces, bueno, poder hacer, pues como hacen los psicólogos, ¿no? Una sesión clínica, que lo hacen mucho los psicólogos también entre ellos. Oye, vamos a hablar porque tengo un paciente que no consigo sacarle de, no sé, del momento en el que está ahora mismo. Entonces, yo creo que ahí los conciliadores, los mediadores, los negociadores, como sabemos que lo importante es el diálogo y la comunicación, podemos contar con compañeros en los que creemos y en los que confiamos para decirle, mira, no sé ya qué hacer. Y le cuentas la historia y él va preguntando, te va diciendo, y entonces para poder entre todos a ver si podemos sacar del atolladero esta historia. Ya. Ya, acá dice, acá no sé si es un caso que está explicando o una pregunta, pero ahí sí una interrogación. Señala David Rivera, cuando una mujer extranjera abandona a su hijo dejando una madre de humilde condiciones, en algún momento el niño creció, tuvo la mayoría de edad, ¿tiene responsabilidad legal la señora que lo tuvo 4 años al escaparse el joven? ¿Tiene la posibilidad a qué? Dice, ¿tiene la responsabilidad legal la señora que lo tuvo 4 años al escaparse el joven? Al Quizás si escaparse. pudiera aclarar, ajá, Sí, al escaparse. No ajá, ¿escaparse de dónde? la verdad que no, no entiendo mucho su pregunta. Si estuviera David Rivera presente y pudiera explicar la pregunta o formularlo mejor, sería más Sí, conveniente. porque ¿Está Ok, presente? yo le puedo dar acceso, doctora, no hay problema, pero tiene que alzar la mano. Si no alza la mano, ya pasaremos a otra pregunta. Ya, David Rivera hace la mano. Mientras tanto, Francis Bavera está alzando la mano hace un tiempito, así como también Nelly, creo. Apunté Ahí Nelly está. Vargas. Hacemos el doctora, pasamos Ahí a David, está, David. y de ahí pasamos a Frank para que haga su pregunta. Ok. Súper, está bien. Ah, listo, David, puedes activar tu audio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta iba a una extranjera, deja encargado a una humilde mujer de la Amazonía, ¿Sí? entonces perdió contacto totalmente la señora, ¿no? Entonces lo dejó a la edad de más o menos 14 años. Entonces el Sí. niño creció hasta que se convertirse ya mayoría de edad y así buscando trabajo, ya el joven ya se desapareció. La mujer tiene miedo que aparezca su mamá biológica y denunciarlo por desaparición, algo, ¿no? Entonces, eso iba mi pregunta. La mamá se ha vuelto a su país, ¿no? Sí. A ver, yo creo que desde el momento no conozco el caso bien ni tal, pero a mí lo que me dice el sentido común es que si el niño es mayor de edad y está trabajando, es como si tu hijo mañana con 18 años se va de casa y no quiere volver. No se puede hacer nada. Y la otra señora no puede denunciar a la madre que lo tuvo si el niño con 18 años se fue a trabajar o a partir de los 17, porque al fin y al cabo ya es mayor de edad y puede hacer lo que él quiera. No se puede denunciar a nadie, salvo que se demuestre malos tratos o cualquier aberración. Pero incluso en ese caso la mamá del niño no podría hacerlo
porque el niño ya es mayor de edad, el niño es el que tendría que denunciar a esa señora, no su madre biológica. Es lo que pasa con las pensiones de alimentos. Cuando tú eres mayor de edad y tu padre no te pasa la pensión de alimentos, ya no puede tu madre reclamársela, como cuando eres menor de edad. Eres tú, su hijo mayor de edad, el que tiene que reclamar a su papá la pensión de alimentos a partir de los 18 años. O que te pague los estudios y no te los paga. Y antes te los pagaba. Yo lo veo así, no sé si hay otra opinión, pero entiendo que al ser mayor de edad ya no hay nada que reclamar. Muchísimas gracias, doctora Ana. Gracias, David. Aquí hay otra pregunta. Disculpe, Pero está Frank, disculpe, ¿va a continuar? Frank también está con la mano levantada hace tiempo, pobre. Ya, listo, ya le di acceso. Gracias. Frank, Sí, sí, sí. hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Doctora, una consulta. Me preguntaba yo, ¿cómo puede ser un padre que quiere viajar al extranjero, salir de su país, con su menor hijo que todavía tiene 11 años, y del cual se ha hecho cargo solo desde que ha estado, bueno, al añito de nacido, y no, o sea, sin tener problemas con la madre, porque la madre nunca se ha hecho cargo de alimentación y de vestido de nada, solamente se ha desaparecido, incluso se ha casado, ¿no? Pero solo ha aparecido porque el padre impuso bueno, aperturó un caso de reconocimiento de tenencia al juzgado aquí en Perú, ¿ya? Y el juzgado ha estado que lo estaba peloteando, como se dice, lo estaba... eh, acá prácticamente los derechos, más tiene derechos una mujer que un hombre. O sea lo que sea en lo que trabaje la mujer, le dan la tenencia o le dan facilidades, y el hombre, por más que demuestre que tiene un buen trabajo o se preocupa por los hijos, a veces un poquito que hay más feminismo que igualdad, ¿no? Entonces, el papá ha estado luchando la tenencia de su hijo porque en primera instancia se le dieron a la madre, por más que ella nunca ni se apercibía el caso ni nada. En segunda instancia, ante la Corte Suprema, apareció en un último momento la madre a hacer un teatro, ¿no? De que no le dejaban ver a su hijo cuando era falso. En el proceso se le dio un régimen de visitas, lo cual ella misma pidió que se suspendiera porque no tenía tiempo para venir a ver a su hijo, porque estaba pues en otras cosas, para casarse, ¿no? En otra vida. Entonces, la Corte Superior le vuelve a dar la tenencia a la madre, ¿no? Pero la tenencia de hecho la seguía patentando el padre. El padre, al no dejarse, eh, ¿cómo se dice?, intimidar, apela al recurso de casación. Se va a la Corte Suprema, ¿ya?, del Poder Judicial de Perú, ¿no? Entonces, el tema ha seguido, o sea, el caso se ha quedado ahí desde el año 2018, ya estamos 2023, y no lo resuelve la Corte Suprema. Y el papá quiere salir del país, quiere irse porque hay oportunidades de irse fuera de Perú, ¿no? Oportunidades que uno siempre busca mejorar. Y quiero saber cómo puede él salir sin tener problemas legales con la madre, que hasta la fecha tampoco le pasa una pensión de alimentos al niño, no lo ve, no tiene contacto físico con él, nada, simplemente es el papá que está, ¿no?, siempre como padre y madre haciendo el papel, pero él quiere salir y quiere llevarse a su hijo, ¿no? Para que su hijo también tenga las oportunidades, de repente un mejor estudio. ¿Cómo puede hacer en este caso si hay una casación de por medio que no ha sido resuelta sin tener problemas legales? ¿O no puede viajar? Hombre, viajar, salir del país con un menor sin autorización del otro progenitor, aquí no se puede hacer. Me imagino que allá tampoco. Hombre, yo creo que aquí tendría que ser una mediación, una conciliación, la que le asentara a los padres y le dijera, me quiero ir, le voy a pagar esto, te garantizo que vendrá en verano. Quiero decirte que hacer sentarse y dialogar para que la madre se quede tranquila, como que el niño tampoco va, porque aunque ella no lo vea y tal, también lo tiene más cerca. Si se lo va luego a otro país, ella a lo mejor va a sentir que su hijo no lo va a volver a ver. Entonces, bueno, pues tener un diálogo, decirle, me voy a ir para este país porque hay más posibilidades, el niño puede ir mejor colegios, mejor educación, lo que tú quieras, pero evidentemente ella es su madre, sea buena, mala o peor, es su madre. Y bueno, pues yo me comprometo a que venga en verano y luego yo le pago el pasaje, él vuelve. Tú si quieres venir a verle donde estemos, pues o sea, hacer como una preparación de lo que va a ser la vida en futuro y presentarla luego y homologarlo en un juzgado y hablarlo con la madre, evidentemente. Sin quitarle a la madre
esto es un clásico, ¿no? Que hay progenitores que no se... Estimada Ana, para poder complementar, sí, Sí, continúa, Anita, no, continúa. esto es un caso muy clásico que hay muchos progenitores que no se comportan como tal, ¿no? Que no se ocupan de sus hijos, que no les dan comida, que no les compran ropa, que viven fuera de la casa con otras personas y ta, pero nunca quieren dejar de tener el derecho de ser progenitor, ¿no? Entonces, el hecho de intentar quitarle la custodia o la tenencia a un padre o una madre hace que de pronto lo que nunca ha querido tener lo quiera tener, pues porque es muy duro pensar que me van a quitar la tenencia de mi hijo o de mi hija, porque eso significa que van a decir que yo soy mala madre o mal padre, ¿no? Que es algo que nunca nadie queremos que nos digan, aunque lo seamos. Yo lo que haría es no sé si algo mejor criterio de decirle, es una mediación o una negociación, redactar un documento en la que ella autoriza con estas condiciones y presentarlo en el juzgado. Yo es lo que haría. No sé si se puede hacer en Perú esto o no. Sí, para poder complementar lo que dice Ana, ya viéndolo en el ámbito nacional, ustedes saben que el tema del permiso de viaje en sede notarial es el competente. ¿Qué quiere decir? Que como materia conciliable en Perú, permiso notarial o permiso de los padres para poder irse a otro país no se da. No tenemos competencia para el tema de permiso. Sin embargo, en el tema notarial, probablemente como hay una situación de conflictividad, como dice Fran, porque están ante los tribunales, están en casación, eh, probablemente la señora no va a participar en el tema notarial, que debe haber consenso en ambas partes. Entonces, lo que se tiene que aplicar es un proceso no contencioso de autorización de permiso de viaje en la vía judicial, porque estamos hablando específicamente de el retiro del niño con padre fuera del país. No estamos hablando de tendencia. Tendencia tiene su curso, como dice Fran, están en instancia y en casación, pero judicial no contencioso. ¿Ya? Eso es más que todo para poder complementar lo que comentó Ana en esta exposición. Gracias, muchas gracias, Shirley, muy claro. Muy bien. ¿Sí? Y para continuar, creo que esta es la última pregunta. Si desean una pregunta más, por favor, para que puedan formularlo, levanten la mano. ¿Ya? Caso contrario, continúo con la conclusión hemos elaborado y pues hacer la despedida con esa ponente de lujo, la doctora Ana Criado, de la cual estoy muy contenta que esté con nosotros y realmente ya de acá para adelante hemos tenido muchas conversaciones, como ella comentó, sobre esta operación internacional, esta comunidad que podamos formar entre España y Latinoamérica, en este caso pues Perú, y se acercó muy presente como protagonista junto con Ana, que es la mentora de todo este proyecto, para poder ejecutarlo. Estamos ahí predispuestos, tenemos que conversarlo ya a corto plazo. Y viendo que no hay más preguntas, o sí, a ver, déjame un segundito. Sí, Fran, proceso no contencioso en la vía judicial sobre autorización de viaje de menor, ¿ya? En el extranjero. Entonces, concluyendo, vamos a comentar que esta ponencia es una ponencia muy resaltante, de mucha envergadura, no solamente legal, sino que también una envergadura social que todos los países, nosotros pues tenemos muchísimos casos en la cual uno de las partes es extranjera, otro es nacional, tienen una relación, sea matrimonial, sea convivencial o de pareja, y hay un niño de por medio con esas suscritos al convenio de la Haya. Estamos adheridos a este convenio y hay articulados como el artículo 3, el artículo 4, 12, 13, 20, 21, pues justamente que establece estos acuerdos bilaterales y cuál es el procedimiento en ese tema del consulado de Perú, quienes ven, y el Ministerio de Justicia, quienes ven justamente el procedimiento para poder iniciar en cuanto al tema de sustracción. Si bien es cierto, es un delito en nuestro país y también es pérdida de la patria potestad en nuestro ordenamiento jurídico civil, familiar,
pues sí, está penado el tema de la sustracción y tenemos mucha casuística, pero nos falta, como señala Ana, o la doctora Ana, nos falta una red en la cual podamos promover y ver pues que no solamente las normas que son tan burocráticas en cada país, ¿no? Más lo que hacen es alargar el tema que poder facilitarlo. Y sobre todo motivar, fortalecer la mediación, la conciliación, en este caso en Perú, allá en España aplicar la figura de la conciliación, puesto que la mediación es muy aplicada en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito familiar, en el ámbito intercultural, en el ámbito comunitario, entre otros, está muy bien aplicado a la mediación, lo que nos falta en nuestro país. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Les pido, por favor, a todos los participantes que puedan activar sus cámaras. Sí, para la foto. Sí, para la Claro, foto vamos a por favor. entregarle a la doctora Ana en una semana el reconocimiento como ponente internacional a calidad de resolución de conflicto. Ella es nuestra ponente de honor y también les estamos invitando en cualquier momento que venga a Perú pueda asistir acá a la institución. Muchas gracias por la paciencia, gracias por la escucha. El mérito es del que escucha siempre, no del que habla. Y les deseo que coman bien, porque ya es hora para comer con sus familias, que hoy es sábado, y que se reúnan con los suyos. De verdad, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Doctora, antes que se retire, todos están activando sus cámaras. Sí. Quisiera que por favor ahora sí puedan activar sus audios y decirle gracias a la doctora por su tiempo. Sabemos que también allá es un sábado de la noche, sabemos que tiene sus quehaceres también diarios, y decirle gracias por esta ponencia internacional y sobre todo ampliándose el panorama de lo que es la situación menores, ¿no? Más adelante, como dice usted, va a ser un trabajo en equipo para poder ser una comunidad mucho más grande de mediadores, conciliadores, ¿no? Así es. Muchas gracias. Pueden activar sus audios, decirle gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas Gracias. Bendiciones. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora Ana. Corazón. Gracias. Gracias de corazón. Bendiciones, doctora Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amables. Qué amables. Ah, ¿verdad? La foto, por favor. Activen sus cámaras. Fran, David, Cecilia. Doctora, tome la foto, Trinidad. mi internet está lento. Ok, yo lo tomo. 1, 2, 3. y a las 3. A ver, me da un segundito porque somos muchos. Un ratito, por favor. A ver, un segundito. A ver, otra vez. Ahora con el otro grupo. Ya. 1, 2 y a las 3. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias por su tiempo a todos. Gracias, Hasta luego. Ana. Un fuerte abrazo desde Perú. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes a todos. Feliz fin de semana. Disfruten.